UFC Long Island, y es que la compañía de seguro dijo, bueno, si vamos a colocar a dos de los peleadores que mejor representan a los mexicanos en Estados Unidos, dos de los peleadores hispanos, así que más llaman la atención, pues, ¿qué tal si los colocamos lo más lejano que podamos de la frontera de México? Bueno, ahí es donde va a ocurrir. En Nueva York tendremos el duelo entre el número 3 y el número 4 del peso pluma, Brian Ortega y Jair el Pantera Rodríguez, un duelo que promete quizás que el ganador podría ser el siguiente al título. Al menos eso es lo que todo parece ser, y sobre todo es una situación que a mí me parece se escucha muy beneficiosa para Jair, porque comencemos por ahí, en el hecho de que Jair viene de pelear con Holloway, pero antes de esa pelea con Holloway él tenía 2 años fuera, es decir, antes de la pandemia había sido esa última pelea cuando peleó con Jeremy Stephen. Desde ahí se había tomado ese tiempo, sabíamos que no se le había podido dar la pelea con Holloway temprano en el 2021 porque Holloway tuvo una lesión, ocurrió fue a finales del año 2021 y sorpresa, fue una de las mejores peleas del año. Fue una pelea que en el papel, en la previa, y hay que recordarlo, se pensaba que Holloway le iba a dar un baño, que le iba a pasar por encima, y eso era lo que muchos hablaban de que eso era lo que iba a ocurrir por el tiempo fuera de Jair, por lo que había sido la presentación de Holloway, que venía de la presentación de su vida frente a Kelvin Keirar. Y sorpresa, hizo una pelea de tú a tú, sobre todo la volví a ver esta semana esa pelea, y el primero o segundo round me gusta mucho cómo de pie están ahí intercambiando y le da unos buenos golpes, lo conecta muy bien Jair a Holloway, una pelea que sí gana Holloway bien, pero no es que lo doblen golpes, ¿sabes? Estuvieron ahí a la par. Entonces queda bien parado de esa pelea Jair, por lo cual no pareciera una locura que si le ganara a Brian Ortega pudiera ir por el título contra Volkanovski, que otra de las razones por las cuales no se escucha como una locura es por cómo es Volkanovski, porque Volkanovski ha estado limpiando esta división, ha hecho espacio, ya no le quedan nombres por enfrentar, incluso coquetea ahí con querer ir al peso ligero, pero entre esos nombres que le faltaría por enfrentar podría ser Jair. Si Jair ganara, quizás, bueno, sería una pelea interesante, el público mexicano, sabe Dana White que podría ser una pelea buena, una cartelera pay-per-view, que acompañándolo con unas buenas peleas y haciéndolo en un lugar correcto, no en Nueva York, no tan lejos de México, pues creo que sería interesante, ¿no? Pero primero tiene que enfrentarse a Ortega. Ortega es un tipo que viene de perder en esa pelea con Volkanovski, que se llevó también una paliza en esos 5 rounds en el sentido de la acumulación de golpe y el daño, al igual que también le pasó con Holloway. Es decir, fueron 9 rounds con Volka y Holloway, y 9 rounds de castigo, en los que sí demostró Brian fue, fue corazón, fue el aguante de golpes que tiene y de que iba a ir adelante. Eso sí, no nos queda duda, sin importar la cantidad de castigo, pero los golpes, como dicen por ahí, no son caramelos, entonces tanta acumulación de daño no puede ir mermando a un peleador y su aguante. Y que ahora vaya con un tipo que es de los que, de las patadas, yo creo que, no sé cuáles son sus peleadores o cuáles consideran ustedes que son los mejores pateadores de la UFC. Para mí son Barbosa, Stephen Thompson, y también ahí está Jair. Lo que las patadas que trae del kickboxing, las patadas que busca, los ángulos, incluso que hasta los codos. Y no solo por mencionar el codo con Korean Zombie, que ese es otro rival interesante. Que Jair hace una pelea con Korean Zombie y es una guerra que va a la par de tú a tú, y es hasta el último segundo de la pelea donde lanza esa chilena con el codo ahí para noquear al Korean Zombie. Entonces nosotros podemos decir, bueno, sí, eran dos strikers, fue una guerra, pero por ejemplo Brian Ortega, que peleó con Holloway y perdió, cuando volvía después de esa derrota quería pelear con Korean Zombie, que también fue una pelea que tardó en darse hasta que pasó lo de la pandemia, y bueno, cuando por fin se dio la pelea entre Brian Ortega y Korean Zombie, lo que muchos decían en la previa era de que Korean Zombie de pie y Brian Ortega, bueno, lo que tiene que hacer es ir, buscar en el piso, que ahí es donde tiene las posibilidades. Sorpresa, Brian Ortega gana esa pelea claramente, contundente y de pie. Le gana de pie al Korean Zombie. Entonces puede haber una evolución después de la derrota con Volka. Si Ortega, luego de lo que fue esa pelea con Holloway, en la cual perdió claramente, hizo un cambio de entrenador, estuvo mejorando su boxeo y demostró eso con Korean Zombie, porque no podría aquí, que acabando de perder de la forma que lo hizo con Volka, trabajar y mejorar también su striking, ver qué va a hacer. La cosa es que, como yo lo veo, ya hablándole de la pelea, es que me parece que de minuto a minuto, en la pelea de pie,
debería ir ganándolo Yair Rodríguez. El problema acá, lo que veo, porque sí podría ir ganando el primero, el segundo round, pero el problema que veo acá es que yo no creo que Yair pueda escapar de una de esas llaves como lo hizo Volkanovski. Yo no veo a Yair escapando de una guillotina como lo hizo Volkanovski frente a Bryan. Yo no lo veo escapando de ese triángulo como lo hizo también en ese tercer round Volkanovski de Bryan Ortega. Nosotros sabemos que Ortega, o sea, si hablamos de que Yair es de los mejores pateadores, Bryan Ortega es de los mejores en el Jiu-Jitsu de la historia de la UFC. No solo en la actualidad, sino también de la historia. Ese tipo, la velocidad y la creatividad que tiene, y yo es algo que he mencionado por años, de que los favoritos para mí son Charles Oliveira arriba, Demian Maia y también Bryan Ortega tiene que ser ahí considerado en cuanto a lo que son las llaves. Es por lo menos en lo personal algo que yo he dicho, por lo menos de esos tres, desde, no sé, años, 2020 yo vengo diciendo de los nombres de estos tres. Y esa es una cosa con T-City, una cosa con Ortega, de que yo he visto varias peleas de Ortega que él iba perdiendo el primero y el segundo round y de repente de un segundo a otro va a buscar un Diarse Choke o busca la forma de hacer una guillotina y así de rápido termina la pelea. O sea, puedes ir perdiendo 2, 3 rounds, pero en 10, 15 segundos cambia completamente la historia y esa es la cosa, de que Bryan Ortega en el piso es muy superior, o al menos así lo veo yo, sobre todo y teniendo en cuenta que se acuerdan cuando Yair llegó a la UFC, que venía con esa seguidilla, ¿quién fue el que le puso el frenado? ¿Quién fue el que le dijo, hey, de acá no pasa? Frankie Edgar. Frankie Edgar lo llevó al piso, le hizo daño, sabemos que tuvo que la pelea incluso también por tema de la visión, debió ser detenida en ese momento. Fue en el piso que detuvieron a Yair. También otra cosa es que en esta última pelea con Holloway, que les contaba, la estaba viendo, la vi esta semana, pues en el tercer y el cuarto round, interesante ver que Holloway lleva al piso, le toma la espalda y en algunos momentos busca la sumisión. Holloway frente a Yair. Entonces, si eso hace Holloway, ¿qué podría hacer Bryan Ortega? Un tipo que entrena con Renner Gracie. Un tipo que no es que entrena desde ahorita, tiene años de años entrenando con él, con Renner Gracie. O sea, yo pienso que sí, Jair debe estar preparándose en el sentido de que en este campamento, cómo defenderse, cómo evitar ser finalizado, el de la calma, no regalar posiciones, pero al final es algo que yo creo que es eso, es entrenamiento de años, no es algo que simplemente te puedas preparar de un momento a otro, que quizás me equivoco, sí, quizás vaya a ir y finaliza con una patada giratoria, noquea a Bryan Ortega, por lo mismo que le digo, quizás el daño ha mermado la capacidad de aguante de Ortega, pero eso no lo sabemos hasta que ocurra esa pelea y lo cual el resultado que pase en verdad no me sorprendería. Si a mí me dicen qué es lo que yo quisiera que ganara Jair solo por ver la pelea contra Volkanovski. Y es que piénsalo un momento, solo por variar, solo por ver algo diferente. ¿Qué pasaría con, por lo menos Volka, que sabemos que de tamaño no es mucho lo que tenga? ¿Qué pasaría con las patadas giratorias? ¿Cómo respondería una frontal kick de repente en un solo segundo de Jair? O una patada giratoria. ¿Qué haría? O sea, o cómo le pasaría por encima. También es interesante ver eso. ¿Qué tanto tiempo le tomaría a Volka descifrar a alguien como Jair? Pero primero tiene que pasar eso, que le gane a Bryan Ortega y es ahí donde voy a dar mi predicción, lo cual va a ser, no me importa si me equivoco, no estoy cerrado, no tengo nada en contra tampoco de Jair, pero yo me voy con lo de que Bryan Ortega, el favorito, no por mucho, menos 160, es decir, por por $160, podrías ganar $100 apostando a Bryan, mientras que Pantera se encuentra más 140, es decir, por $100 te daría 140. Pues está cerrado, creo que justo la casa de apuestas, pues me parece que es eso, que hace justicia a los escenarios en los cuales se puede hasta pelear, porque puede haber desde una guerra de mexicanos que recordemos hasta una pelea que, como le digo, de un segundo a otro puede ser una finalización, una sumisión, una patada, uno nunca sabe, no podemos descartar ningún escenario en este deporte. Sin nada más que decirle, si te gustó el análisis, lo que pienso, lo que crees, en qué punto estuviste de acuerdo, en cuáles no, también me los puedes dejar saber. Yo no estoy cerrado a que lo que digo es como que una sentencia o es lo que es, no. Simplemente siempre he dicho, soy un fanático, comparto aquí mi punto de vista, lo que he visto o aprendido en estos años y nada, espero que si te gustó el video dejes un like y también te puedes suscribir para más videos de artes marciales.